Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a reanudar estas edades del totalitarismo de la mano del historiador argentino Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y vamos a seguir hablando de esta caída en varios actos, podría decirse, de la caída del Imperio Soviético, cómo se va desmembrando. Y hoy pasaremos por una zona que visitamos hace unas pocas semanas para hablar de su líder, Ceausescu, en Rumanía, pero hoy vamos a hablar de su final, ¿no? Que aparte fue muy trágico, muy televisivo casi. Final sangriento, el de Nicole Ceausescu, de quien efectivamente ya hemos hablado, de su régimen estalinista que paradójicamente era bastante cortejado por Europa Occidental y Estados Unidos, porque era visto como el niño terrible dentro del bloque del Pacto de Varsovia, que además había virado hacia una óptica muy nacionalista y muy xenófoba de la política rumana, eh, y esto camuflado como socialismo. Pero es muy interesante que la caída de Ceausescu se produce a mediados de diciembre, es decir, mientras había caído el muro de Berlín en noviembre de 1989, ya se habían celebrado las elecciones en Polonia, había colapsado el régimen en Hungría, eh, había caído el sistema en Checoslovaquia. Lo cierto es que en Rumania, justamente por la política de tanta severidad y control que tenía Ceausescu, nunca había permitido que emergiera una disidencia ni de la magnitud de la de Polonia, ni de la densidad intelectual de la de Checoslovaquia. Lo cierto es que eh, si bien había un gran descontento con su política, pero con un gran control de la sociedad, utilizando la seguridad interna del Estado, llamada Securitate, que estaba infiltrada en prácticamente todos los niveles de la sociedad, lo cierto es que esto siempre vemos que hay un pequeño detonante que hace que colapsen estos sistemas. Y lo cierto es que lo que vamos a ver es que en diciembre de 1989, Ceausescu indica que un pastor calvinista, reformista, húngaro, de la minoría húngara en Rumania, en la ciudad de Timișoara, fuera trasladado a una pequeña parroquia. En principio, el obispo de esta iglesia reformista acata la orden de Ceausescu y le da la orden a este pastor llamado Laszlo Toques, que se trasladara a una pequeña parroquia. ¿Por qué? Bueno, porque este pastor había hecho críticas a la violación a los derechos humanos por parte del régimen de Ceausescu, del empobrecimiento que esto estaba trayendo también a Rumania, de la miseria que se estaba viviendo, y esto motivaba a Ceausescu a que este personaje quedara en la absoluta irrelevancia, en una pequeña parroquia olvidada. Lo cierto es que acá vemos cómo es que el elemento religioso va a ser sumamente importante, el elemento religioso y nacional, porque los feligreses húngaros de Rumania van a salir a defender a este pastor. Lo cierto es que Ceausescu da orden a la policía y a la Securitate para que reprimieran a estos feligreses que salieron en defensa del pastor, y se va a producir una masacre en Timișoara el 17 de diciembre de 1989. Y acá además vemos que Ceausescu se da el lujo de viajar a Irán para negociar un tratado comercial porque necesitaba petróleo para mantener a la economía. De modo que cuando él vuelve se encuentra con que primero se habían difundido muchas imágenes de lo que había ocurrido en Timișoara. Hay quienes señalan que estas imágenes fueron magnificadas. Lo cierto es que aún no se sabe cuánta gente murió,
Sí sabemos que murió mucha gente a lo largo del sistema de Ceausescu, pero no específicamente en la masacre de Timisoara. Cuando vuelve Ceausescu y ante el descontento que encuentra en esa parte de Rumania, decide convocar a una gran asamblea general, una gran asamblea popular en la plaza central de Bucarest, frente a su palacio de gobierno, que dicho sea de paso es uno de los edificios más grandes del mundo, que él hizo construir en sus ambiciones de megalómano. Él siempre tuvo un enorme culto a su personalidad. Lo cierto es que cuando se convoca a este acto, que obviamente las personas son arriadas y llevadas a la fuerza para demostrar la lealtad absoluta al conducator, ¿no? El conductor de Rumania, lo que va a ocurrir es que cuando él se iba a dirigir sus palabras ante miles y miles de personas, se encuentran con que le empiezan a gritar abajo al dictador, lo cual ponía en evidencia que ya no tenía el control sobre la situación. Él pide silencio, obviamente nadie le hace caso, y al día siguiente, el 22 de diciembre de 1989, un grupo de manifestantes logra entrar al palacio, con lo cual él tiene que huir junto a su mujer en un helicóptero. Tenían preparado un sitio en donde refugiarse ante esta eventualidad, pero ahí es donde vamos a ver que es traicionado por su propio entorno y no solo no logran escapar, sino que son apresados y el 25 de diciembre de 1989, en un juicio sumario, van a ser acusados de enriquecimiento ilícito, de genocidio, de haber destruido las finanzas del Estado rumano en beneficio propio, con lo cual no solo van a ser juzgados, sino inmediatamente condenados y fusilados. Se sabe que fueron fusilados por un pelotón de 80 soldados, los dos, con lo cual ahí se termina el régimen de Ceausescu y es inmediatamente reemplazado por quienes. Bueno, no por disidentes, no es como ni en Polonia ni en Checoslovaquia, sino que acá vamos a ver que es el propio Partido Comunista que se camufla con otra palabra y se va a denominar Frente de Salvación Nacional. Es decir, asumen una nueva identidad, el viejo entorno del partido, asume este nuevo rótulo de Frente de Salvación Nacional, que pasa a tener un carácter mucho más nacionalista y religioso que el que tenía Ceausescu. Acá utilizan a la religión como un elemento unificador y legitimador del nuevo sistema y, y se instala por mucho tiempo utilizando una vez más la presión, el fraude en las elecciones, el control de la sociedad y el enriquecimiento de estos nuevos miembros del gobierno. Con lo cual, acá vemos una situación muy diferente a la que encontramos en Polonia, Checoslovaquia, en Alemania Oriental, incluso en Hungría, de que vamos a tener transiciones a democracias liberales y van a comenzar lentamente una transición a la economía de mercado, pero en el caso de Rumania va a ser el mismo partido el que haga una supuesta transición cambiando los rótulos, pero manteniendo en gran parte el sistema y manteniendo el control de todo el aparato social frente a una ciudadanía que estaba muy desarticulada en ese momento para tener reivindicaciones de carácter democrático. Es una situación que aparentemente hay un cambio, pero el único cambio es que en vez de haber un dictador, pues ahora sigue la dictadura en forma de partido, de forma menos personalista, ¿no? Exacto, y esto lo vamos a ver en reiteradas oportunidades en lo que podríamos llamar las transiciones de hierro. Es decir, el régimen sigue,
pero con otros personajes y ya no refiriéndose al socialismo, sino con un carácter mucho más nacionalista, xenófobo, muchas veces utilizando la religión como una herramienta de control político y social y buscando legitimarse de ahí en adelante con otro carácter completamente distinto. Pues muchas gracias, Ricardo López Gotis, por habernos atendido. Esperemos la semana que viene seguir avanzando en estas edades del totalitarismo. Hasta entonces. Muchas gracias y como siempre mi agradecimiento a la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña en este largo ciclo.